Continuamos hoy construyendo algo tan importante, un tema realmente necesario para los hijos de Dios, que es la sabiduría. El domingo pasado iniciamos y hablábamos que en este día de luz, ¿por qué hablamos de un día de luz? Porque en este día tenemos más claro muchas cosas. En este día de luz hablamos del entendimiento que estamos teniendo, producto del Señor. Eso no es nada nuevo que estamos diciendo, sino que el Señor nos ha hablado más claro y cada vez que Dios nos habla de esta forma tan clara, podemos eh, comprometernos mucho más con su plan eterno, con su propósito. Y decíamos que la sabiduría divina es una persona, ¿sí? La sabiduría divina es Cristo en nosotros. Y entendíamos también que esta sabiduría divina no es lo mismo que lo que hemos aprendido a lo largo de los años de nuestra vida, de la sabiduría humana. Decíamos también que esta sabiduría nos capacita. Puede decir conmigo, me capacita. Esta sabiduría, repito, nos capacita. Ahora el asunto es, ¿para qué? Entendiendo que la sabiduría, sabiendo que es Cristo dentro de mí, ¿quién me capacita? ¿Para qué? Para hablar, para actuar y para hacerme mantener conductas prudentes. ¿Para qué? Para reflejar en medio de cualquier circunstancia su vida. Para eso está la sabiduría. Hablábamos también que esta sabiduría nos conduce a tener un buen juicio. Y el buen juicio es un resumen pequeño, pero el buen juicio es aplicar las verdades eternas, los principios bíblicos en nuestra vida diaria para evitar decisiones impulsivas o imprudentes. Y eso lo hace la sabiduría. Es decir, Cristo viviendo en nosotros produce esto, nos lleva a eso. Y para no alargar más la, el- la introducción o el resumen, porque es tarea de la palabra que la vamos a colocar esta semana. Vamos a subir la palabra que Diego nos dio y la de la sabiduría esta semana para que pueda repasar. De manera que hoy se sienta obligado a repasar lo que hablamos el domingo de la sabiduría. Fue muy importante y fue clave, pero no le voy a decir más para que pueda ver el link de la palabra. Entonces, en este tiempo en el que vivimos, sabemos que es un tiempo de intensa luz, porque cada vez más que nos reunimos a estudiar de la palabra, en estos ambientes, cada vez que nos reunimos, vemos más claramente el propósito, vemos más claramente este plan eterno del cual ya formamos parte. Y sabe que cuando nosotros comenzamos a ver el propósito eterno como Dios lo vio, como Dios lo soñó, cada vez que entendemos de esto que somos parte, amados, yo no sé, pero para mí se vuelve desafiante ver más claramente, saber quién soy, saber lo que porto dentro de mí, Cristo en mí, la sabiduría que me entrena, me capacita, me equipa. Eso se vuelve desafiante porque cuando entendemos más, escuche, se te demanda más compromiso y responsabilidad. Si estudiamos las leyes, por ejemplo, la ley de tránsito, para saber qué hacer, cuándo voy a conducirme, qué no puedo hacer. Amados, si tenemos nociones de eso, para evitar las multas, para evitar un montón de conflictos, y sabemos ya cómo conducirnos, sabemos qué significa la luz roja, la luz amarilla, no es pase más rapidito, apúrese más que ya viene la roja, prevención, sabemos qué significa cada color. ¿Por qué? Porque entendemos que todo eso tiene una función y eso lo único que nos lleva es a ser buenos ciudadanos, buenas personas. Y eso se vuelve un desafío, el poder entender aquí en cualquier ciudad de Venezuela, saber que todo eso es lo mismo. Y eso nos lleva, nos conduce a ser mejores personas. En lo espiritual,
y es mucho más importante cada vez que entendemos estos asuntos espirituales, repito, se vuelve desafiante porque Dios nos va a demandar más compromiso, más responsabilidad. Yo dije hace unos cuantos años en otra congregación, dije que cuando el Señor nos alumbra una verdad, nos hacemos responsables. Usted se hace responsable de lo que Dios le dio, se hace responsable. Cualquier inmaduro que no está creciendo o cualquier niño de la fe pudiera decir, uy, por eso mejor yo casi no me congrego, para no entender la verdad y no tener que cumplirla. Pero aquí no se vale eso, hermanos. Aquí Dios nos habla estando acá en nuestras casas, pero qué bueno estos ámbitos para que podamos entender que todos los días esta demanda es de compromiso y de responsabilidad. Escúchame, cada verdad, cada palabra, cada principio bíblico que es revelada a su espíritu, debemos llevarla a cabo para actuar y vivir así como Dios quiere. No podemos venir a un lugar a sentarnos solamente a escuchar, y lo hemos dicho muchas veces. No somos consumidores, somos personas que reciben, atesoran en el corazón para practicarlo, para que después que nos vayamos de aquí, seguimos congregados, aunque no en el mismo lugar, pero en lo espiritual nos mantenemos congregados. ¿Para qué? Para hacer, para actuar, para vivir como Dios quiere. Por eso cuando, como dice Pablo, los ojos del entendimiento, ¿cuántos saben que el entendimiento tiene ojos? Pido al Señor, ruego al Señor para que les sean alumbrados los ojos del entendimiento. Cuando se te iluminan los ojos del entendimiento, cuando se te ilumina con la verdad, te vuelve responsable, comprometido con eso que estás escuchando, lo único que Dios espera es que cuando tú lo entiendas, lo recibes, es que puedas responder a eso que se te está entregando. Responder a Dios, responder a su voz. Cuando nos habla, nos señala algo, lo que Dios espera es que nosotros satisfactoriamente podamos responder en compromiso con esa verdad que hemos recibido. Por eso quiero pedirle en esta mañana que en estos ámbitos, y esto incluye cada vez que nos reunimos los miércoles, sea online o presencialmente, o cada vez que usted se reúne en su casa con su familia, que debe hacerlo, que no esperamos congregarnos para el domingo, no. Es que es una constante en nosotros el estar conectados en casa con nuestros hijos, con nuestra familia. Por eso en estos ámbitos de luz son tan importantes, porque cuando estamos así juntos como la iglesia del Señor en la asamblea de los santos, reunidos en su nombre, esta medida de Cristo, la sabiduría y el poder de Padre, diga conmigo, crece en mí. Cuando estamos reunidos en estos ámbitos de luz, Cristo en nosotros crece. Esta es una vida que hemos dicho que necesita ser alimentada, crecer. Y el ejemplo que siempre pongo es el niño que está empezando a gatear de meses. No siempre va a estar gateando, bro. Llega un momento en que naturalmente el instinto lo llevará a querer levantarse para dar pasos. Preocupémonos si vemos a un viejo de 80, no, de 100 años para no herir susceptibilidades. Si anda gateando todavía en la casa, preocupémonos si uno de nosotros, en lugar de caminar, empieza a gatear, ¿no? Y ya no quiere caminar más, hay un retroceso, hay algo que no está claro. Entonces, en estos ámbitos en el que el bebé crece, en el ámbito de la familia, comienza a dar pasos y nunca más vuelve a ese estado, a menos que sea para jugar o qué sé yo, pero su estado cambia, crece. Y nosotros como padres responsables nos encargamos de alimentar eso, de que su cuerpo sea nutrido para que pueda avanzar a las próximas etapas en lo espiritual cada vez que estamos en estos ámbitos, en estos ambientes. Escuche, no es manipulación. Es que cuando estamos reunidos en su nombre, en estos ámbitos, Él crece dentro de nosotros. Estamos en comunión, estamos en su nombre, reunidos en su nombre. Tenemos un fin, un propósito, uno solo: crecer, recibir su palabra, avanzar. ¿Cuántos lo creen? Estos ámbitos son importantes, por eso no le restamos el valor que tiene. Este aumento de Cristo en nosotros
el aumento de Cristo en nosotros. Por favor, recíbame esto. Es el propósito de Dios, es el sueño del Padre. Cristo siendo formado dentro de ti. Es el sueño de Dios. Y nosotros, cuando crecemos en esta vida, estamos respondiendo, correspondiendo a ese sueño de Dios, a ese plan del Padre. Por eso esta sabiduría, como decíamos, que nos capacita, esta sabiduría nos capacita para hablar, para actuar, para reaccionar con una conducta prudente y reflejar su carácter en medio de todo lo que podamos vivir. Puede repetir al que está al lado, o puede decir al que está al lado, dígale, este mundo necesita gente sabia. Hermano, este sistema nos necesita a nosotros. Necesita gente sabia, gente entendida, gente que sea capaz de expresar lo que lleva adentro. Es una de las formas en que vamos a cambiar gente, de atrapar gente, de atraer gente para el Señor principalmente. No es para aumentar de números, eso es inevitable, pero principalmente es para atraerlos al reino de Dios. Este mundo necesita gente sabia, y voy a elevar un poquito la medida, como usted. Sabia como usted. Amén, 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 amén. Como yo, pastor, sabio como yo. Sí, sabia como usted. ¿Cuántos portan a Cristo en su corazón? Bueno, usted es sabio, tiene sabiduría. Y le digo más, este mundo necesita personas que con sus acciones puedan glorificar a Dios en medio de una sociedad que está totalmente vacía, carente de prudencia y de discernimiento. Es más la responsabilidad entonces. Por eso la iglesia, quienes nosotros, tú y yo, debemos vivir con sabiduría. ¿Para qué? Para ser de influencia y de bendición también en este mundo caído que está conducido por tinieblas, pero no siempre será así. Porque la sabiduría en nosotros nos hará manifestar la luz del Señor. Esta sabiduría en nosotros, es decir, Cristo mismo dentro de nosotros, nos conduce, nos dirige y nos guía para ser su expresión en esta tierra. Eso es una responsabilidad enorme. Y hoy hablamos de esto, de la sabiduría que conduce para ser expresión de Dios en esta tierra. Proverbios 8, 12 al 14. Y esta vez sí, fuimos más cuidadosos de poder certificar que copió bien y pegarlo bien. Proverbios 8, 12 al 14. Si lo tiene, me dice amén, por favor. Proverbios 8, 12 al 14. Rafa, pásele esa Biblia allá a Darwin. Ayúdelo allá y ubíquele ahí Proverbios, si tiene dificultad. Proverbios 8, 12 al 14. Me dice amén cuando lo tenga. Casi todo. Bueno, menos Darwin. Vamos a esperar a Darwin. Proverbios 8, 12 al 14. Dice esta versión, yo la sabiduría habito. Óigame, yo la sabiduría, otra versión dice vivo, convivo, dice otra versión, con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es, ¿qué es el temor del Señor? Dice, es aborrecer el mal. Es claro, es claro. El temor del Señor es aborrecer el mal. Ahora, la sabiduría, Cristo en nosotros, producirá el temor para ser conducidos a vivir de esta manera. El temor del Señor es aborrecer el mal. Y perdone que me detenga, pero brevemente, y no porque sea menos importante, pero solamente para tener una idea, ¿qué es el temor del Señor?
El temor del Señor es un aspecto fundamental de la sabiduría. El temor del Señor no es miedo, es terror al castigo. El temor del Señor es reconocimiento y honra por quien es Él. Otra vez, reconocimiento y honra. Una palabrita tan desgastada y desvirtuada, pero que la estamos dignificando y la estamos llevando a la luz de la palabra. Es honrar, honrado a Él por quien es. El temor significa reconocer la santidad y la bondad de Dios. Y el temor requiere que estemos con esto, cerca de estas cosas, de el reconocimiento, de la honra, de la santidad y la bondad de Dios todo el tiempo, no es en momentos, no es cuando quiero o cuando puedo, es una vida. El temor del Señor, escuche, el temor del Señor por la sabiduría de Dios dentro de ti, nos conduce a rechazar todo lo que no pertenece a esta vida. El temor del Señor. Por eso usted va a honrar a la vida del Señor en usted cuando usted entiende que hay puntualmente situaciones o cosas en las cuales usted no va a ceder. Puedo darme cuenta que el temor, que la sabiduría del Señor en mí está ejercitándose. Este temor nos lleva, repito, a rechazar todo lo que no pertenece a esta sabiduría dentro de mí, Cristo dentro de mí. Segunda de Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Purifiquémonos de qué? De todo lo que contamina. ¿Quién produce esta purificación? Cristo, la sabiduría dentro de mí produce esto. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Para completar qué? La obra, en el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Ahora, el miércoles pasado hablamos un poco de esto, de la santificación. He hablado mucho de esto, pero por causa de que hay personas que están relativamente nuevas con nosotros, voy a repetirlo y por causa de que quizás alguien que nos ve no tiene muy claro lo que es la santificación producida por la sabiduría, debo decir que la santificación no tiene que ver principalmente con algo moral o con un comportamiento. ¿Qué es la santificación? Portarme bien. ¿Qué es la santificación? No hacer cosas malas. Eso es la santificación. No, es mucho más que eso. Es mucho más amplia. Es más amplia. Incluye esto, incluye el buen comportamiento, incluye también lo moral, pero es mucho más profundo. Porque si nos quedamos solamente que la sabiduría produce la santificación y la santificación es no voy a hacer cosas malas o portarme bien, podemos decir, y puedo decir que conozco incrédulos que se portan bien. Pero no quiere decir que porque se porten bien moralmente, tienen al Señor en el corazón. Entonces, por eso no nos quedamos con ese concepto. El incrédulo tiene buen comportamiento, pero eso no lo hace santo. Eso no lo hace santo. Santificación, decíamos el miércoles, tiene que ver, retenga esto, con exclusividad, sensibilidad a su voz, fidelidad y obediencia. Es más que no portarse mal. Repito, exclusividad. Y ya sabemos qué es eso, exclusividad. Soy propiedad exclusiva de Dios. Sensible a su voz, a lo que Él me habla, a lo que su espíritu dentro de mí por la sabiduría me habla. Soy fiel y soy obediente. Es decir, todo esto es lo que produce la sabiduría que nos conduce. Aborrecer el mal. Hablábamos del versículo que leímos en Proverbios 8:12.
al 14. El temor del Señor es aborrecer el mal. ¿Qué es aborrecer el mal? Es una definición que ayer preparando y dando algunas puntadas en el bosquejo pude entender y quiero compartirlo con ustedes. No es algo profundo, es algo fácil de entender, pero en este momento en el que estaba meditando algunas cosas, podía ver que aborrecer el mal es una acción que implica amar menos o estimar menos algo. Amar menos algo. Estimar menos algo. Aborrecer el mal es eso. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Es bajarle el valor a esas cosas. Es que todo eso vaya perdiendo impacto y fuerza en mi interior. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. Y estos versículos, el Proverbio 8, del 12 al 14, nos muestran dos aspectos básicos que quiero dejarle de la sabiduría. Número uno, el primer aspecto tiene que ver con la capacidad para mirar con claridad cada situación en nuestra vida y así poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Esta capacidad está encapsulada en la inteligencia y en el conocimiento. Todo eso está dentro de nosotros. Y el segundo aspecto que nos muestra estos dos versículos es que la sabiduría procede de la acción. No solamente recibimos, conocemos y tenemos solamente conocimiento. Es que la sabiduría nos lleva a actuar de acuerdo a aquello que está en nuestro conocimiento, en el entendimiento, porque nos conducirá a abandonar, a aborrecer, a estimar menos, a amar menos lo que es malo, lo que es falso, para seguir lo bueno y abrazar lo que es verdadero. Fíjense qué tremendo es la sabiduría, todo lo que hemos desglosado. Esta sabiduría ahora nos conduce a mantener una vida santa. Esta sabiduría en nosotros nos conduce a mantener una vida santa. Colosenses 3:16. Por favor, ubíquese ahí, que quiero que me acompañen en la lectura de esta palabra tan conocida, pero tan necesaria en el día de hoy. Colosenses 3:16. Hablando de la sabiduría que nos conduce a mantener una vida santa. El apóstol Pablo, Colosenses 3:16, dice, que habite, que viva, que more en ustedes, diga conmigo, en mí. ¿Qué cosa? Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros. Ya, me perdí. En toda sabiduría, esta versión dice, con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Verso 17. Se lo voy a leer yo para que levante su mano porque esto lo involucra a usted y a mí. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Aleluya, todo lo que haga. Quiero compartirles la versión MSG, que la palabra de Cristo, el mensaje, prevalezca. Lo que decía Diego el domingo, de prevalecer. Prevalezca, es decir, que perdure, que lo que está dentro de ti perdure, permanezca, se establezca. Y dice, denle amplio espacio en sus vidas. ¿A quién? A la palabra de Cristo, al mensaje, a la sabiduría. Denle espacio amplio en sus vidas. Instruyanse y guíense mutuamente con sentido común y canten a Dios con todo el corazón. Que cada detalle de sus vidas, y dice, palabras, acciones o lo que sea, se haga en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre en cada paso del camino. Wow.
más luz. Me encanta esto, que cada detalle de tu vida, y esos detalles son palabras, son acciones o todo lo que sea, se haga en el nombre de Jesús en cada paso de tu vida. Debo decir que solo hay transformación, que solo puede habitar esta palabra en nosotros cuando esa sabiduría realmente me gobierna. Hay transformación cuando la sabiduría, la palabra, la sabiduría, el mensaje de Cristo te habita. Esa frase, que habite en ustedes la palabra de Cristo, nos da la idea como la de ocupar una casa, nuestras casas, en nuestro lugar de permanencia, en nuestra residencia. Y esa palabra, habitar, que habite en ustedes la palabra de Cristo, el mensaje, la sabiduría, es que todo eso debe ocuparnos. Es decir, Él quiere ocupar todo. Yo creo que en cada espacio de nuestras casas hay algo de nosotros, aunque sea un cuadro, hermanos. Así tengamos un cuarto vacío. No, bueno, el cuarto que está solo allá en la casa, no, eso no lo vamos a limpiar porque no lo estamos usando. Cuando lo vayamos a usar dentro de 5 años que lo vamos a limpiar. No, es que eso es nuestro espacio. Está ocupado por nosotros. Cristo, la sabiduría, quiere ocuparlo todo dentro de ti. Y ahora, en esta casa que soy yo, nosotros, lo que debe permanecer y lo que debe crecer permanentemente es esa sabiduría de Cristo. Fíjense que leyendo la frase en el original dice que esté habitando dentro de ustedes su palabra. Que esté habitando. ¿Qué habla eso? De una acción que es continua, que es todos los días, que esté habitando dentro de ustedes. Nos vamos de acá, que esté habitando dentro de ustedes la palabra, la sabiduría. Estamos en el trabajo, en la casa, donde quiera, que esté habitando. Esa es la conciencia a desarrollar en nosotros, que todos los días esté habitando en nosotros la sabiduría. De manera que hoy podemos decir que esta sabiduría, Cristo mismo en nosotros, debe estar presente en todo momento, hasta en las discusiones que posiblemente tendremos en nuestras casas. Que ahí esté operando la sabiduría en todo momento. Vuelvo a repetir, por eso en estos ambientes, cada vez que estamos juntos, como cuerpos, como piedras vivas, cada miércoles, cada vez, cada tiempo, esta sabiduría en nosotros va alcanzando una medida. Por eso nos conviene estar así en estos ámbitos, porque esa sabiduría va creciendo en nosotros. Cuando usted está en su casa, donde quiera que esté, usted sigue manteniendo esta comunión. Salimos de aquí, pero repito, seguimos congregados, seguimos en esta comunión. Usted va creciendo y esta sabiduría tendrá que ser manifestada. Decíamos el domingo pasado que cuando Santiago habla de que pidamos sabiduría, no es que se nos va a añadir más. Dijimos que toda la sabiduría que es Cristo en nosotros ya está en nosotros. Y cuando Santiago habla de pedir más sabiduría, no es que se nos añada más, es que se manifieste lo que ya ha sido derramado a través de Cristo en nosotros. Que se manifieste. Cada vez vemos algo, se nos está revelando, se nos está manifestando. Por eso siempre digo, no es nada nuevo que hablamos. No es un tema finalizado hablar de la sabiduría en este mes. Es que cada vez el Señor va a ir añadiendo a través de la iluminación de los ojos del entendimiento mucho más. Que esta sabiduría se pueda manifestar en nosotros. Por eso siempre será necesario la exposición de nuestra vida a la verdad, para que bien sea que nos aliente, nos conforte o nos exhorte. Pero es necesario exponernos en estos ámbitos mientras estamos en nuestras casas, para que esta palabra de sabiduría pueda ser
manifestada y podamos ver un poco más de lo que hasta ahora tenemos. Si hemos experimentado la gracia, entonces la palabra de Cristo, la sabiduría, Cristo en nosotros se sentirá como en casa en nuestros corazones. Si hemos recibido todo esto, esta sabiduría ocupará toda esta casa espiritual que somos nosotros. Esta sabiduría está designada a impregnar todo tu ser, nuestras vidas tan profundamente, que haga residencia permanentemente. Que esto nos absorba tanto que lo único que podamos expresar en medio de conflictos o situaciones sea esa sabiduría. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Sabe que la sabiduría nos conduce, nos lleva a vivir de esta manera. ¿De qué manera? Todo lo que hagamos es y será para el Señor. Por eso nos conviene que el Señor siga alumbrando nuestro ser interior en torno a esta sabiduría, porque esto nos llevará, repito, a vivir y a expresar en todo lo que hagamos es y será para el Señor. Todo lo que haga. Por eso vale la pena revisar muy atentamente si todo lo que yo estoy haciendo glorifica, honra al Señor, porque todo lo que hagamos es y debe ser para el Señor. Escuche, Pablo ofrece algunas expresiones que quiero compartir, algunas descripciones concretas de cómo debe ser ese todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Hay muchas, solamente traje cuatro expresiones o descripciones que habla de cómo debe ser el todo lo que hagamos, sea para la gloria de Dios. Si está notando, número uno, todo lo que hagamos es busquen las cosas de arriba. Número dos, concentren su atención en lo espiritual. Número tres, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. 4. Vestíos de la nueva naturaleza, del nuevo hombre que es creado según Cristo y caminemos en nueva vida. 4 cosas que sabemos, que hemos leído ahí mismo en Colosenses, que nos indica qué es el vivir todo lo que hagamos sea para Dios. No puede haber otra cosa más importante que buscar y centrar nuestra atención en las cosas de arriba. Una necesidad no nos puede sacar de eso. Un problema, por grande que sea, o una calamidad, o un dolor, o lo que sea, una pérdida, no puede sacarnos de vivir todo lo que hagamos sea por el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que nuestra atención y que lo que permanente estemos buscando sea lo espiritual. ¿Qué quiere el Señor? Que en todo lo que hagamos nosotros tengamos que morir todos los días a esta naturaleza terrenal para que esta nueva vida y esta nueva naturaleza con la cual ya estamos vestidos, que es Cristo en nosotros, pueda ser reflejada en todo. Voy finalizando. La sabiduría cada vez nos expone a la verdad. Por eso, al estar en estos ámbitos de luz, Él crece en nuestro interior para que esto sea expresado. Quiero ir finalizando con Proverbios 3. Voy a leer el verso 13, 14, 16 al 18. Proverbios 3, 13 y 14. Luego pasamos al verso 16, 17 y 18. ¿Sí? Para no perdernos. Me pareció interesante y quiero dejarle esto también. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. ¿Por qué? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Por cierto que este versículo se utilizó mucho para otras cosas, ¿no?
La mano derecha honra y la otra riqueza, sabiduría, y bueno, un montón de cosas. Pero solamente estaba hablando de la sabiduría, no, no era de otra cosa. Sus caminos, ¿cuál? Es de la sabiduría, es de las riquezas espirituales. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas es paz. Es árbol de vida porque los que echan mano de ella, ¿de quién? De muy bien, de la sabiduría. Los que no dijeron, yo sé que lo dijeron en su mente, yo los conozco. De la sabiduría, los que echan mano de ella, y felices son los que la abrazan. ¿Qué dice esa versión? Felices son los que, el verso 18 de Proverbios 3. Lo que, nada, tremendo, los que no la sueltan, es decir, los que la abrazan. Por eso es necesario valorar los espacios donde nos sumergimos en la palabra de Dios. Cada momento, cada instante, cada situación, cada reunión que tenemos es para aprender y enfocarnos y crecer en lo que Dios quiere, que es la sabiduría. En este aspecto de esta vida, que es tan grande, tan maravillosa, la vida de Cristo, en este aspecto que es la sabiduría. La sabiduría, ¿sabía usted que produce frutos? La sabiduría debe producir frutos. Y cada vez que nuestra vida es conducida por ella, por la sabiduría, en todo lo que hagamos se expresará la sabiduría de vida, se expresarán estos frutos. Proverbios 4:6 nos dice y nos exhorta, no abandones nunca a la sabiduría, hablando de Cristo, hablando de su vida. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Dice más, ámala y ella te cuidará. Wow. Efesios 5:15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, como quien porta sabiduría. No vivan de esta manera. Vivan como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entendamos cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que no podemos vivir como lo hacen los necios, es decir, como aquellos que no portan sabiduría. Es un llamado y todo esto que hemos agregado es una sabiduría y habla de la sabiduría que pretende conducir nuestro destino, nuestras vidas. No vinimos acá a esta tierra solamente para durar, no sé, para durar, bueno, 100 años. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, el que no diga amén no quiere vivir 100 años, quiere vivir 110. No estamos en esta tierra solamente para estar, tener una casa, un trabajo, una empresa, tener hijos y bueno, ya, amado, y mucho más. Nuestra visita en esta tierra, que dice el apóstol Pedro que somos peregrinos y extranjeros porque estamos de paso, no es para eso, eso son cosas que se van añadiendo inevitablemente, pero principalmente es para vivir como sabios, vivir como sabios. Por eso vale el esfuerzo, dedicarnos a entender de que en este aspecto de esta vida hay sabiduría y esta sabiduría es para vivir como sabios, no como necios. Y que sigamos trabajando, que cada vez que salgamos de acá y lleguemos a nuestras casas con una palabra, que podamos ser tan sabios que nos dediquemos a repasar. Eso es sabiduría. No todo lo entendemos de una vez.
Por eso nos conviene cada vez que usted sale de acá, repasar, y cada vez que usted tenga sus apuntes, usted pueda ver nuevamente y pedirle al Señor que pueda revelar un poco más de lo que Él quiere. Porque le aseguro que lo que Él quiere para cada uno de nosotros ya está colocado dentro de nosotros. Hace falta que se manifieste para conocerlo. Que sea en nosotros una oración, un ruego, Señor, como yo le dije un día. Quiero darte una excusa para que me mantengas con vida en esta tierra. Esa es mi preocupación y mi ocupación. Señor, quiero darte todos los días una excusa para estar vivo en esta tierra. Vivir para tu propósito, expresar vida, dar vida a otros, impartir vida a otros. Impartir esta vida en otros, impartir a Cristo en otros. Esa es una muy buena razón, una muy buena excusa para que el Señor nos mantenga con vida en esta tierra y nos convirtamos en colaboradores de este precioso reino de Dios. Señor, dame un día más de vida porque que todavía me hace falta comprar la camioneta que yo quiero. No. Dame vida, Señor, porque es que yo necesito tener la flota de autobuses que quiero. No. Va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Hombre de Dios. Pero principalmente, Señor, la excusa será vivir como sabio, ser testimonio. Y no solamente me quedo con esto, sino que seré capaz de, por mi testimonio, predicar al que vive al lado, al frente, en mi trabajo. Y que eso pueda producir necesitados. Eso es ser sabios. Póngase de pie, por favor. Encontraba un versículo que dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Eso es vivir con sabiduría. No ser vencido por el mal, aunque a veces a algunos les provoque pagar con la misma moneda, ¿no? Pero la sabiduría dice, vence al mal con el bien. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Aleluya. Lo voy a repetir otra vez. Él, de su voluntad, porque Él quiso, porque Él lo decidió. Escuche esto tan tremendo. Te hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Aleluya. Vea cómo nos ve Dios. ¿Qué somos? Personas que portan sabiduría, que viven así. ¿Por qué? Porque somos las primicias de sus criaturas. Lo primero, lo mejor, eso somos nosotros. ¡Qué tremendo! Por eso nos conviene aprender más, vivir como sabios, entender mucho más, para que fuésemos como las primicias, los primeros y los mejores frutos, las primicias de sus criaturas. Eso somos. Ruego al Señor que la palabra, con toda su amplitud, pueda hoy producir en nosotros avance, luz, crecimiento. Y le pido más a Dios que esta semana usted pueda trabajar en esto. No se quede con lo que recibe acá. Es sabio repasar entre semana lo que usted recibe. Es sabio estar acá. Prestar atención está bien, pero es sabio también tener apuntes. Bueno, y si no lo tiene, bueno, voy a esperar que el pastor me mande el link del video. Mejor todavía. Es sabio tener internet en la casa para después ver la palabra, ¿no? Porque sé que muchos hacen como yo. Estamos haciendo algo y estamos viendo no otras cosas, ni chismes, ni nada. No. Viendo, voy a ver qué fue lo que dijo el pastor, voy a ver qué fue lo que dijo Diego el domingo pasado. Oye, algo hay ahí escondido que no vi bien, voy a repasar. Hermano, me ha pasado y tengo que repasar. Y la vez que estuve por fuera y vi recién las palabras, hermano, hubo cosas que entendí y otras cosas que no entendí. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué no entiendo esto?
tuve que volver a repetir y ver, y empecé a verlo más claro. Haga eso todos los días. No le estoy diciendo que solamente va a ver la predicación del canal, no, puedes recibir buenas palabras. Hay mucho contenido bueno como hay contenidos malos, pero la idea es ejercitarnos en esto. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo de palabra. Gracias, gracias, gracias. Gracias, porque es tu deleite y es tu placer, Señor, impartirte en nosotros, en forma de vida, en forma de palabra, en forma de nutrición, en forma de canción. Gracias por lo que hemos vivido en estos minutos que hemos estado congregados en tu nombre. Señor, tú has visto muy claramente la intención de nuestro corazón y por eso, porque has visto la intención del corazón, nos has enviado una palabra, Señor, que ha discernido nuestro interés, nuestro deseo en el corazón para querer crecer, aumentar, vivir y corresponder solamente a lo que tú quieres, es decir, a tus intereses. Rogamos, Señor, que tu palabra siga obrando dentro de nosotros, que siga creciendo, Señor, en el nombre de Jesús.